Hola, ¿cómo están? Qué grato de saber que están ahí conectaditos, súper pendientes de la siguiente entrevista porque va a estar espectacular. En pocos segundos vamos a tener una invitada muy especial, así que yo sé que muchos de nosotros nos vamos a identificar con muchas de las vivencias que tuvo esta persona que le tocó que atravesar. Ha sido una persona muy bendecida. Démosle paso a esta persona, a este ser tan maravilloso como lo es Catalina Cueno. Tica, ¿cómo vamos? Bien, gracias al Señor, todo bien, afortunadamente. Qué chévere saber que estás acá. Esto, bueno, un preámbulo de lo que es Conociendo mi verdadera libertad. Vos ya sabes pues que somos misioneros en las redes sociales y la idea es esa, ¿no? Dejar que estos testimonios como que impregnen a las demás personas y crear este contenido como tal. Es Catalina Cuenú, qué procesos. Claro, yo estoy encantada, primero que todo, que me hayas invitado a este espacio y tener la oportunidad de compartir con las personas que van a ver este video algo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero digamos que me gustaría, por encima de cualquier cosa, que oremos por este espacio, por este momento, para que entremos en total materia. ¿Listo? Amén, espectacular, dale. Listo. Bueno, amado Padre Celestial, Señor. En esta mañana o en este momento estamos en tu presencia, dándote gracias por tus bondades, por tu misericordia, por tu gran fidelidad, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque permites espacios como estos para poder compartir acerca de quién eres tú, Señor, y de lo que haces en la vida de quienes te place, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu misericordia y tu amor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues Catalina, ¿quién es Catalina? Bueno, yo soy oriunda de la ciudad de Cali. Caleña, ¿no? eh, sí, soy caleña de pura cepa. Tengo 33 años y de estos 33 he dedicado 15, 18 años a conocer acerca de quién es el Señor. Digamos que tengo una profesión que es administradora de empresas. El año pasado me especialicé en gerencia social, ya que mi, como que mi pasión es lo social. De hecho, tengo una fundación en Cali, Colombia, que trabajamos con niños y niñas y adolescentes de las comunidades vulnerables de nuestra ciudad, en el oriente de la ciudad. La fundación se llama Fundación Más Sonrisas. Digamos que me dedico 200% a eso. ¿Y cómo ha sido este proceso? Porque las personas lo que no saben es los procesos que te ha tocado que llevar y que son bastantes y que uno a veces en el caminar de la vida, un ejemplo, le duele algo y uno piensa que va a morir. Ahora cuando escuchen tu testimonio que va a ser especial, yo creo que van a decir, no me voy a quejar más. Hasta aquí me llegó la queja. Así que cuéntanos un poco de esa historia, Catalina, que yo sé que todos están entusiasmados por escucharla. Bueno, básicamente todo empezó en el año 2017, 18. Para ese entonces estaba trabajando, tenía 27 años, estaba trabajando en una empresa acá en Cali y al mismo tiempo estaba con la fundación y terminando mi universidad. ¿Y por qué pongo a colación esto? Porque todo hace parte de cómo todo empezó, ya que empecé a tener algunas sintomatologías, dolores de cabeza, dolores por aquí y por allá, y empecé a enfermarme. Pero lo que los médicos decían en su momento era que no, eso es puro estrés, porque es que trabajas, estudias, tienes una fundación, haces esto, esto y lo otro, entonces puro estrés. Y lo cierto es que seguí deteriorándome en mi salud, seguí deteriorándome en mi salud. ¿Y cómo empezó todo? Con dolores de cabeza, fuertes dolores de cabeza, lo cual para mí fue un indicador porque realmente nunca tenía, o sea, nunca tuve un antecedente de algo, no, nunca. Ujú. O sea, siempre digo que hay personas que dicen, está haciendo mucho sol, me duele la cabeza, está haciendo mucho frío, me duele la cabeza, pero a mí no. Entonces, para mí eso fue una cosa súper llamativa, súper loca, el hecho de que me estuviera doliendo la cabeza, porque como te decía, nunca me pasaba.
Empecé a consultar por ese dolor de cabeza, pero resulta que el dolor de cabeza empezó a sumarse otras cosas, dolor en el cuerpo. Ya no era solamente dolor en el cuerpo, sino empecé a tener dificultades en el sistema digestivo, es decir, tenía inapetencia, a veces me daba estreñimiento. Yo no he padecido de nada de eso, por eso para mí todo fue como de alarma. Entonces me daba estreñimiento, no me daba soltura, me daba estreñimiento, tenía inapetencia, no comía nada, bueno, en fin. Y además empecé a tener dificultades visuales y dificultades para caminar. Entonces ahí sí empezaron los médicos como a decir, ok, esto es algo más de un simple dolor de cabeza o de una virosis, que era lo que me habían diagnosticado en un principio. Cuando empezaron a hacer exámenes mucho más profundos, ahí empezó lo complicado de la situación. ¿Por qué? Porque todo salía bien. Los exámenes más especializados, habidos y por haber, me los hicieron y todos salían bien. Me hicieron tomografías, resonancias por aquí, por allá, me internaban, me chuzaban, no me chuzaban, todo salía bien. Pero lo único que no estaba bien era mi estado, porque yo me iba deteriorando más y más. Ciertamente los médicos empezaron a revisar qué pasaba, pero la respuesta de mi cuerpo era, aquí estamos bien. Y como que, oh, qué cosa más loca. Y al mismo tiempo empecé yo a tener como, digamos, esos momentos de decirle a Dios, Padre, pero ¿qué pasa? O sea, me estoy enfermando, me estoy muriendo, no está pasando nada, los médicos dicen esto, tal, y empezaron también los médicos a creer y a suponer. Nosotros creemos que puede ser esto, que puede ser lo otro, tal vez esto, tal. Y digamos que ese fue un antecedente en cuanto a lo que respecta a la parte espiritual, porque va a parecer algo muy loco, pero los médicos me decían a mí, aférrese a Dios. No, Porque sí, o sea, los médicos que es mera ciencia y tal y todo esto, ajá. me decían, ¿usted cree en Dios? Yo sí, claro, yo creo en Dios. Me dice, aférrese a Dios porque esto está más enredado, porque de verdad estaba muy extraño el caso, porque no se podía conocer a ciencias ciertas qué era lo que pasaba, y lo único real era que me estaba muriendo día con día. ¿Lo tomó tu mamá, tu Ujú. papá, todos tus hermanos? No sé si tienes hermanos, cuéntanos. Sí, pues o sea, mi proceso médico de estoy enferma, me empecé a enfermar, tengo un diagnóstico médico, duró 2 años. 2 años en los que no se sabía qué tenía y 2 años en los que mi salud se deterioraba y 2 años en que los médicos dijeron, nos rendimos, aquí no pasa nada. En ese momento, mi familia lo único que hizo fue decir, usted es cristiana y usted cree en Dios y Dios la va a sacar de eso, que para mí fue un aliciente, para serte sincera, porque normalmente cuando una persona no conoce al Señor, por lo general culpa a Dios de las situaciones y si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Y si Dios existiera, ¿por qué trata? Y yo guardaba en mi corazón como ese pensamiento, yo, ahorita mi familia, ¿qué va a decir? Para eso es que usted busca a Dios, para que salga con eso, mire lo que le hizo, mire. No, antes por el contrario, ellos dijeron, usted cree en Dios y su fe la va a mantener y tal, tal. Y efectivamente podríamos decir que la forma en que lo tomó mi familia, mis hermanos y mis amigos en general fue que se acercaron más a Dios, Qué bacán. porque de una u otra manera este proceso lo que hizo fue acercarme al Señor, a conocer quién es Él más y más, y esto fue como una guía para quienes estaban a mi alrededor. Qué bueno escuchar eso, Katica. Y bueno, lo traje a colación porque independientemente de ser cristiano, ser católico, creyente, no creyente, bueno, y todos los conceptos derivados que hay, sabemos que es muy diferente estar y no estar. O sea, o crees en Dios o no crees en Dios definitivamente. Lo que quisiéramos saber Ujú. es cómo lograste llevar, por ejemplo, me imagino que tuviste una pausa entre el trabajo, entre la fundación,
¿O cómo solventaste todo esto? Porque me imagino que no desamparaste en ningún momento a esos niños. Bueno, el tema del trabajo yo creo que se puede pausar, se puede dejar a un lado, pero ¿y los niños? Cuéntanos. En cuanto a lo que me preguntas de los niños, afortunadamente, y lo digo de esta manera, mi proceso coincidió con la época de la pandemia. Entonces, con pandemia no se podía trabajar con los peques y en la pandemia fue que yo más estuve expuesta a mi salud. Es decir, los niños asumieron que fue la pandemia que hizo que las actividades en la fundación se mermaran. Pero pues acá yo tuve la oportunidad de vivir mi proceso sabiendo que los niños no podían estar por la pandemia. Entonces, tuve la oportunidad de dedicarme 200% a mi proceso porque los niños estaban en el tema de la pandemia, en sus casas y todo esto. Realmente Dios es Gracias a Dios. perfecto. Katica, y Entonces, cuéntanos, en este proceso, cuando estuviste pues al lado, me imagino porque era un ir y venir desde tu casa hacia la clínica en procesos, como dices tú, toma de medicamentos, de exámenes, ¿qué te ha impactado más de ver también otras personas en ciertas condiciones o con ciertas enfermedades? ¿Qué fue lo que te impactó más o qué dijiste, uy, no, si ella pudo, yo puedo, perdón, o algo así? yo podría decir que en ese punto tengo dos cosas por contar y una tiene que ver con las lecciones aprendidas y el por qué yo, desde que viví mi proceso, se afianzó mucho más mi pensamiento de vivir un día a la vez. Yo recibí procesos médicos muy complejos, yo recibí quimioterapia, aunque mi proceso médico, digamos que no es un proceso oncológico, pero la forma en que se trató fue a través de quimioterapia. Eh, Cuando yo empecé por primera vez en mi vida a acercarme a esos espacios, a esos escenarios, fue para mí un choque muy fuerte y fue algo muy irónico. Y es que en esas salas de quimioterapia, salas de urgencias, estos espacios donde las personas están literalmente agonizando o clamando por un minuto más de vida, por un momento más de vida, yo lo que pensaba en mis adentros es tenaz porque las personas, por lo general, el ser humano debe llegar a unas instancias casi siempre críticas para recordar lo valioso de tantas cosas. Y yo decía tenaz porque afuera, donde las personas están en la vida caminando, normal, trabajando, estudiando y todo esto, hay miles de personas que dicen, no quiero más vivir, estoy cansado de la vida, estoy harto de todo esto, qué pereza, qué estrés, y está la queja y está, como decir, el desagravio, o sea, pero en contraste hay otro grupo de personas que por el contrario dicen, solo deseo un minuto más de vida, un momento más de vida. Entonces yo colocaba eso en una balanza y decía, Señor, o sea, permítenos vivir la vida como lo que tú has orquestado y es un regalo maravilloso. Es la oportunidad de respirar, es la oportunidad de estar con la gente que amamos, es la oportunidad de abrazar las cosas sencillas que pasan desapercibidos en nuestra vida porque nos concentramos en cosas diferentes, entonces como el poder llegar a casa, el poder salir de casa, el poder ingerir algunos alimentos. En mi proceso, yo no pude ni siquiera comer. Había momentos en que yo tenía problemas de deglución y yo no podía comer. Por eso cuando yo volví a meterme una cucharada de algo, yo decía, Dios, esto es gloria, porque, o sea, es algo así maravilloso. Y porque llegar otra vez a estos momentos, al de poder hacer cosas, me costó demasiado. Fueron muchos los momentos de oscuridad, de tristeza, de impotencia, de tal manera que cuando vuelvo a hacerlo, cuando vuelvo a, a comer, a tomar algo, decía, Dios, gracias. Y literalmente era como que salían lágrimas, por luego decía, o sea, comer.
tomar. Sí, todo eso son milagros de Dios, que no los percibimos de esta manera porque los normalizamos y hacen parte de la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Qué es lo más normal? Que yo me acueste a dormir y me despierte. Pero lo que pasa en que tú estés toda la noche dormido y además te despiertes, o sea, son muchos milagros que se gestan alrededor de eso y que, como tú lo señalabas ahorita, así no seas creyente, así no digas, yo soy discípulo de Cristo, no, así no tengas nada que ver con eso, Dios está obrando en tu vida. Y la única manera en que lo percibas es cuando tú de verdad como que te sientes y digas, Dios está aquí. Así es. Y la otra cosa que yo experimenté ya fue un poco más adelante porque yo, después de que me diagnostican y después de que empiezo un tratamiento médico, ya puedo empezar a hacer rehabilitación física, terapias y todas estas cosas. Y en el mundo terapéutico, lo que a mí más me impresionó es el cuerpo médico, las personas, el personal de salud, personas que literalmente dedican su vida para inmiscuirse en los procesos de otros, llorar con otros, abrazar otras cosas, porque es que para los terapeutas, así como para los pacientes, para sus acompañantes, todo hace parte de un reaprendizaje. Y en ese reaprendizaje tú estás expuesto a frustraciones por doquier, de tal manera que un terapeuta que sabe correr, que sabe caminar, que sabe saltar, que puede tomar cualquier cosa con sus brazos y demás, es bajarse al nivel del paciente, acompañarlo y decir, tú puedes caminar, tú puedes comer. Entonces, ver esa sensibilidad, obviamente que hay lunares como todo, hay gente que no es, digamos, humilde, que es llena de consentrismo y demás, pero normalmente, y eso se hace un pensamiento de vida, le pido mucho a Dios que me ayude a enfocarme en lo bueno, a abrazar lo bueno y que siempre van a existir cosas que van a ser negativas, que te van a bajonear y todo eso, pero esas cosas son las que uno debe pasar súper rápido y alimentarse de lo bueno, porque todo el tiempo Dios está haciendo cosas buenas y todo el tiempo Dios está presente en nuestros procesos, porque todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Y sí, es muy cierto, Cata. O sea, estamos en la vida y la vida está llena de muchas circunstancias, de situaciones, a lo que conlleva el ser humano a tener emociones, sentimientos y pues de ahí no nos podemos desprender pues de esta humanidad, ¿no? De esta carne como tal, pero Dios sí lo puede hacer en nosotros. Te me adelantaste a una de las preguntas, me dijiste la respuesta, pero queremos saber más a fondo de dónde nace esa idea, aunque ya anteriormente lo dijiste, de un día a la vez, en tu canal de YouTube y tu canal también de Instagram. Y la fundación, sé que es parte de ahí, de esa experiencia de vida que dices, bueno, papá, ayúdanos a vivir un día a la vez. Pero más allá, anteriormente tú tenías como esa necesidad también de dar a conocer la palabra del Señor a través de esto, ¿o fue esta situación la que te motivó? Pues esa es una muy buena pregunta, la verdad, porque yo soy muy sincera. Cuando yo empecé a vivir mi proceso, o sea, yo quiero dejar aquí sobre la mesa algo y es que yo estaba muy joven cuando todo pasó. De hecho, tengo una anécdota, una cosa que me gusta contar que es muy chistosa y Cuente, es que cuente, cuente. como, como lo que a mí me pasó fue justo a los 27 años. Yo no sé si tienes presente que había algo que pasó también hace unos 3, 4 años, que era el Club de los 27. ¿Y de qué se trataba los 27? Habían personajes como famosos que habían muerto justo a los 27 años. Amy Winehouse, habían otros ahí y le llamaron a esto el Club de los 27. Vos buscas en Google y te aparece Club de los 27, se le llamó tan porque justo en los 27 años murieron estos personajes, y yo tenía 27 y yo decía, o sea, yo no soy famosa, pero le decía, señor, yo no quiero morir a los 27. Claro.
Sí, obvio. Independientemente, uno siempre tiene esa sensación, te menciona muerte y obviamente, sea joven o no sea joven, hay una incertidumbre a la muerte. Sí, entonces yo le decía, yo no quiero ser parte del club del, o sea, como que, y lo cuento de esa manera jocosa, porque me estás diciendo, bueno, cómo empezó todo este tema de hacer videos y contar y hablar, reflexionar y todo lo demás. Antes de enfermarme siempre me ha gustado mucho poder comunicarme y poder, eh, sí, es hablar con la gente, escuchar, o sea, soy muy de este tipo, de tener habilidades comunicativas y eso me ha gustado mucho siempre. Sin embargo, el tema de las redes sociales siempre traté de ser un poquito reservada con este asunto. No soy de compartir contenido en mis redes sociales antes de enfermarme. O sea, de hecho, yo no tenía Instagram con mi perfil ni nada de eso porque la verdad me daba mucha pereza. O sea, como que compartir y ver, no, o sea, no, no, no. El enfoque que en ese momento percibía de las redes sociales era como que estoy aquí haciendo esto y mira lo otro y no, esa la verdad me daba mucha pereza y verme como ahí mirando, o sea, no, yo decía, no, eso no, 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 no me niego. Y de hecho, pues yo no tenía Instagram, lo único que tenía era Facebook y lo tenía solamente porque a mí siempre me ha encantado escribir. Pero cuando yo estaba en mi proceso de enfermedad, que yo decía como que Dios, ¿qué pasó con mis sueños, con mis propósitos, con mis anhelos, qué pasó conmigo? Y que Dios en su infinita misericordia y amor me lleva a comprender que no se trata de mí, sino que se trata de Él y que porque se trata de Él, Él en su misericordia y en su gracia permite que yo viva cosas que me den gozo, satisfacción, que se conviertan en momentos muy únicos, pero que detrás de todo eso siempre está Él. Ujú. Ciertamente yo no pude ejercer mi carrera como me hubiese gustado, pero él me llevó a cumplir su propósito. Entonces, esa transición de entenderlo fue la que me llevó a crear el canal de YouTube, la página en Instagram y compartir más acerca de lo que Dios está haciendo. ¿Y cómo empezó? Yo, estando en la clínica, como estábamos en pandemia, yo tuve un momento muy, muy fuerte y es que pues yo tenía deterioro en mi salud, yo no podía ni mover mis manos, mis pies, hablar, o sea, estaba muy postrada y necesitaba de la gente, necesitaba literalmente de alguien hasta que me ayudara a moverme de un lado a otro en la cama. Entonces, yo empecé a grabar, a pedir que me grabaran mostrando eso porque dentro de mí se despertó un interés y ese fue el interés que Dios puso en mi corazón de mostrar que Dios era real. Ciertamente yo me estaba muriendo, no podía hablar, estaba desnutrida crónicamente, pero Dios no había dejado de ser Dios. Dios no había dejado de ser bueno y Dios no había dejado de ser real. Y lo que más me impacta es saber que aún en mi sufrimiento y en mi dolor, Dios estaba amándome con locura. Yo llegué a ese nivel de comprensión y dije, voy a empezar a compartir videos y yo compartía en la clínica aquí con las máquinas y diciéndoles, hoy quiero contarles que Dios es bueno, Dios es real, como que, Qué, en serio, pero te qué estás bonito. muriendo, ¿cómo es? Entonces, estando, es muy difícil que una persona que nunca ha padecido de hambre llegue a valorar lo que significa un plato de lentejas. Así Es es. muy difícil cuando tú estás lleno con tu estómago full, que llegues a decir, qué rico este plato de lentejas que me van a servir. Es muy difícil. De la misma manera, cuando estamos en circunstancias difíciles, complejas, es donde más debemos apreciar y probar que Dios es bueno, Amén. que Dios es real. Y eso es lo que yo decía, lo que yo interioricé en mi proceso. Porque que una persona tenga empleo, tenga una familia estable, tenga ingresos económicos solventables,
esté con la salud óptima y que te diga, Dios es bueno. Pues, ¿cómo no lo vas a ¿Cómo decir no lo si vas a mira cómo decir? Claro. estás? Obvio, Sí. obviamente. Pero una persona que está enferma, que no tiene ingresos económicos, que, bueno, que tiene un panorama complejo que te diga, quiero decirte que Dios es bueno, vos Wow. decís, si esta persona me lo está diciendo y Sí, como digamos que uno lo interpreta, está en la mala, o sea que sí o sí es bueno, ¿sí me sí, entiendes? Eso fue sí, lo que, total. lo que empezó a pasar conmigo y digamos que Dios me dio esa oportunidad de hacerlo. Fue loco porque, como les decía, yo no podía usar mis manos, por lo tanto no es que voy a hacerme una ola, no, o sea, no podía sostener mis manos como muy agravada. Entonces cada vez que llegaba alguien, un auxiliar de enfermería, porque además estaba en pandemia y no podía recibir visitas, así que mi familia se convirtió en la clínica. Yo estuve durante el año 2020, casi todo el año hospitalizada, y fue justo ese año donde habían restricciones para visitas. No se podía gente ir a visitar a enfermos en la clínica. Mi familia fue el cuerpo médico, los auxiliares, las enfermeras, y cada vez que me venían a tomar pulso y demás, yo decía, grábame, por favor. Y entonces grababa y tal. No, Cata, y realmente Entonces, fuiste única y dependientemente de Dios. Obviamente, los demás, es como dices tú, el equipo médico y todos los demás, pues fueron en ese momento instrumento del Señor, pero realmente dependías 100% del Señor, de nadie más. Y Él fue el que hizo la obra así. maravillosa en ti. Qué rico, Cata, saber esto y para Ujú. aquellas personas que en este momento nos estén viendo. Sí, se puede bajo la voluntad del Señor y obviamente creyendo, no dudando, ¿no? No siendo sinónimo como lo dice en la Biblia la palabra del Señor, no siendo sinónimos a la onda de mar, que va y viene un día sí y un día no. No, así no. En ese sentido, yo tengo discapacidad visual, yo no veo bien. O sea, yo estoy hablando contigo, pero realmente estoy como, yo nada que ver. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, yo no, yo los que les estoy diciendo discapacidad, y yo soy la que edito los videos, la que los comparto en redes sociales, la que doy la descripción de los textos. Y hace, el año pasado me ayudaba una amiga, pero ella ya no me puede ayudar. Entonces estoy yo sola haciendo eso. Y yo cada vez que me siento en el computador y digo, y hago y tal, y yo digo, Dios, o sea, ahí es donde te digo, o sea, no soy yo, o sea, literal, no sé cómo voy a hacer yo si no estoy viendo bien. Eres tú, Señor, y tal, tal. Y cuando veo el resultado y además cuando puedo compartir y además cuando las personas como que dicen, uy, esa reflexión fue muy tenaz, me gustó, gracias. Yo digo, Dios, eres tú. Chévere. Y con la fundación también es así. Yo tengo discapacidad visual, pero además tengo movilidad reducida. Entonces yo ando en silla de ruedas, yo no puedo caminar, correr, tal. Cuando yo no estaba enferma, yo jugaba con los niños, saltaba, brincaba, porque me ha encantado siempre, pero ahorita no lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, en el 2019 fue nuestra última actividad, o bueno, antes de la pandemia, que hicimos en diciembre. Nosotros en diciembre siempre hacemos una campaña que se llama Dona un regalo, dibuja una sonrisa, que la idea es recolectar regalos para los peques, pasar una fiesta de Navidad súper especial y demás. Y en el 2019 yo ya estaba en este proceso y yo no pude hacerlo, pero Dios, que orquesta todo de manera perfecta, usó a un grupo de personas que me dijo, ¿sabes qué? Tú no lo vas a hacer, lo vamos a hacer nosotros. Wow. Y ellos fueron los que se dedicaron a hacer campaña, recolectar por aquí, la logística, porque todo eso es muy dicho. Y todo eso lo hicieron ellos. Entonces, Wow. ni como lo decías tú ahorita, no fue, ciertamente fueron ellos quienes ejecutaron, pero detrás de eso era Dios obrando. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Esta pregunta surge que te voy a comentar ahora y es porque así nació conociendo mi verdadera libertad, ¿no? Algo sin máscaras. Entonces, te pregunto yo a ti, ¿alguna vez te ha tocado que aparentar algo, digamos, antes de padecer todo este tipo de situaciones? ¿Alguna vez te tocó que aparentar o durante esta situación también te tocó que aparentar algo? ¿O no? ¿Nunca has tenido como una máscara reflejando lo que no eres o lo que no sientes?
Yo creo que no es que nosotros no tengamos máscaras. Yo soy de las que creo que el ser humano se adapta de acuerdo a las condiciones y a las situaciones que se enfrenten. Y dependiendo de con quienes estés, pues tu comportamiento o tus actitudes van a variar. Sin embargo, también creo fielmente en que Dios ha puesto en cada uno de nosotros una esencia. Y yo creo que más allá de cualquier cosa, todos debemos ser fiel a nuestras esencias. Entonces, en el caso, cuando tú preguntas por mí, todo el mundo va a coincidir en la misma cosa. Catalina es jovial, es recochera, le gusta esto, o sea, en todos, en la clínica, en la universidad, en mi casa y todo eso. De cierta manera, siempre me muestro tal cual como soy. Ahora bien, como te digo, que, por ejemplo, ¿qué pasa conmigo? Cada vez que estoy en escenarios nuevos, yo soy como un camaleón en cuanto a que no es que me camufle, pero yo no me muestro tal cual como yo soy. Yo más bien soy receptiva y trato de analizar y observar mucho en dónde estoy, con quiénes estoy, para ahora sí mirar cómo voy a desenvolverme en este espacio. Entonces, no es que maneje las máscaras y voy a ponerme esta máscara, no. Pero si me toca que ser camaleón, pues, me camuflo. Me camuflo y Para listo. no. Sí, yo una. Sí, y ya cuando empiece a conocer y tanta, entonces ahora sí empiezo a A mostrarme tal cual mostrarse. como soy. Ok. Ujú. Katica, ya finalizando la entrevista, bueno, de verdad que muchísimas gracias por ese tiempo tan valioso que nos has dado. Apreciamos muchísimo tu tiempo, tu maravillosa personalidad, como eres, como que de verdad que te ganaste el reino de los cielos, de verdad eres una hija amada del Señor. ¿Qué mensaje le das a aquellas personas que aún no creen? Porque hay muchas personas que realmente creen en Dios, pero a la hora de que les llega cualquier situación o circunstancia, y yo también me incluyo, que muchas veces me pasó en el pasado y en el pasado no muy lejano, no creemos, de verdad, o sea, está pasando, pero si yo creo en Dios, entonces, ¿qué mensaje les dejas a aquellas personas que están en este proceso o que aún no creen? Listo. Ese es un muy buen comentario relacionado con la radiografía de la humanidad, digámoslo así. Y el comentario o la reflexión que yo puedo dejarles a todos, a todas, a todos, a todos los que ven este video, es que miren sus vidas o miremos nuestras vidas como una persona que está en la guerra. Una persona que está en la guerra está expuesta a que en cualquier momento reciba un disparo, una lesión o todo lo demás. Pero esta persona no sabe si recibió un disparo o una herida, si no llega a sentir el hueco o la sangre saliendo por sus brazos o bueno, o su corazón palpitando a mil y demás. Estamos nosotros todos en esta tierra y es como si estuviésemos en una guerra. Como lo decías ahorita, Fir, todo el tiempo estamos en este mundo donde hay emociones por doquier, donde hay sentimientos, sensaciones, donde hoy estás bien, mañana no lo estás, donde hoy estás súper happy y mañana estás súper triste. Entonces, en esa variabilidad de la vida, debemos hacer el símil como una guerra. Y la única manera de nosotros poder valorar y poder realmente acercarnos a Dios es cuando consideremos nuestras vidas como ese soldado que está recibiendo heridas. Pero no solamente diciendo como que porque hay personas que tienen ese recelo con Dios porque quizás cuando eran más pequeños no tuvieron un padre, una madre, pero mira que yo fui abandonado. Todo esto son heridas que se van gestando con el pasar del tiempo, pero que tú tienes que ver. Y esas son las heridas que Dios está dispuesto a sanar, a restaurar. Y por eso el nombre de este canal coincide
con el propósito que Dios tiene para cada uno, conociendo mi verdadera libertad, porque lo que tú puedes hacer es coger una gasa y taparte la herida, pero quien realmente va a restaurar esa herida es Dios. Y no solamente lo digo porque tengo heridas, tengo que conocer a Dios para que Dios me restaure y me sane, no, sino que tú puedes caminar, tú puedes tener lo que quieras tener, alcanzar lo que quieras alcanzar. Pero digo yo, y me encanta mucho un versículo bíblico que encontramos en Juan, que dice, separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Y el ejemplo más reciente de que esto es real ha sido las vidas de muchas personas, famosas, no famosas, que tú dices, pero ¿cómo así que Robbie Williams tenía todo lo que tenía y se suicidó? Porque resulta que llegó un momento en que puede que lo alcanzó todo, pero seguía habiendo un vacío en su corazón. Y ese vacío que todos tenemos tiene forma de Dios. Solo Dios puede llenar, restaurar, saciar todo. Y quizás vuelves y escuches eso y digas, pero es que ¿de qué me está hablando? Saciar, ¿qué tiene cuento? Lo único que yo puedo dejar aquí sobre la mesa, y lo digo en la serie que estamos manejando en Un Día a la Vez, que es el canal, que es Necesitamos Otra Pandemia, así se llama la serie. No esperemos circunstancias difíciles, momentos complejos, situaciones adversas donde yo diga, ahorita sí estoy contra la espada y la pared, Dios, ayúdame. No, ahora como estás, con quienes estás, este es el mejor momento para voltear tu rostro a Dios y decir, si tú quieres, aquí estoy. Y haz lo que tú desees hacer conmigo. Y experimenta esa verdadera libertad, porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ese es el mensaje que yo les puedo dejar. Ay, Katica, muchísimas gracias. Realmente ha sido una entrevista maravillosa. Sé que ha salido mucha información, también ha salido mucha palabra del Señor, porque hablamos es desde la perspectiva del Señor. Ya nuestros ojos no ven naturalmente, sino que son más espiritualmente. Cata, qué agradable que nos acompañaste este día, dando este hermoso testimonio de vida. Por favor, invítanos a tus redes. Sí. Bueno, yo, si me lo permitís, quiero cerrar bueno, la invitación contándoles algo último, pero es que como que para que lo puedan mirar dentro de sus vidas diarias. Y es que yo decía que estamos expuestos a situaciones difíciles, circunstancias difíciles, bueno, todos. Para mí fue un proceso que casi me mata, pero para todos pueden ser cosas distintas. Dios está allí en el asunto. Dios siempre es un Dios bueno. A mí me costó de cierta manera no poder ver más como yo quisiera caminar. Para ti puede ser otra cosa distinta. Hay personas que les cuesta familias, o sea, como que mi esposa me pidió el divorcio, mi esposo me pidió el divorcio, mis hijos me dejaron, o sea, para todos tiene formas de distintas maneras, pero Dios está en el asunto. Y si Dios está en el asunto, como lo decías ahorita, Fir, ver todo desde su perspectiva nos hace comprender que aún en esas circunstancias hay mucho por agradecer. Esa es la invitación que yo les quiero dejar, para las cuales les hago la introducción para mis cuentas y esas cosas, es que no importa la circunstancia que vivan, no importa la situación que pasen, colóquense en las gafas espirituales y vean todo desde una perspectiva de Dios. Y le piden a Dios que les ayude a ver lo bueno en medio de esos procesos, porque allí hay cosas buenas que no lo podemos ver de manera clara por el dolor, por la tristeza, por el miedo, por la incertidumbre, pero que están allí. A mí me encanta escribir poesía, me fascina la poesía. Y cuando yo me enfermé, yo decía, pero no volver a escribir,
pero bueno, no importa, no sé qué, tanta. Y quiero decirles, y yo no me puedo despedir de este espacio sin contarles, que cuando a mí me hacen mi diagnóstico médico, mi enfermedad se llama, tiene nombre, se llama síndrome de Poins. Literalmente, traducido, pues ustedes saben, síndrome de poesía. Oh Cuando a my mí me God. decían, yo dije, ¿en serio, Dios? O sea, de verdad, ese eres Oh, tú, Señor. wow. O sea, ese eres tú, Dios. Ese eres tú. Ay, ¿cómo así? Pero pues una enfermedad, vení, pero se llama como lo que me encanta, síndrome de poesía, o sea, el síndrome del poeta, sí. Y yo, sí, es que, o sea, tenía que ser así. Es una patología, una enfermedad huérfana. Es una enfermedad rara que ocurre una vez en muchos, muchos, muchos millones de millones de millones. Y que si en mi caso, cuando no era cristiana, cuando era cristiana, cuando lo soy, he jugado bingo, nunca me he ganado tabla llena y resulta que me gané esa enfermedad. Buenísimo, ay, señor. Entonces, de todo, del sorteo de la genética, me tocó a mí la enfermedad. O sea, muchos, muchos millones, millones, esa es la enfermedad. Sino que la enfermedad, pues, Points, ella tiene en cada letra significa una cosa. Entonces, la P, polineuropatía, que es lo que me ha hecho tener dificultades para moverme. Está la O, que es organomelia, que fue en un momento cuando estuve enferma que me aumentó el tamaño del hígado y del páncreas, eso ya está bien. La E, se me alborotó el sistema endocrino. La M, la proteína M, que eso bueno, una cosa loca. Y la S, que es alteraciones en skin, en la piel, tal. Entonces, pero más allá de eso, es lo que les decía, yo en la perspectiva espiritual y en lo que Dios está. O sea, el médico me dio el diagnóstico, pero para mí, Dios, de todas las múltiples hiper megas enfermedades que existen, Dios dijo, si voy a hacer que mi hija Catalina pase por un proceso de salud que se llama enfermedad, quiero que esta enfermedad tenga este nombre, Wow. síndrome de Poins. Y para mí fue, o sea, Dios, ¿cuánto me amas? Por eso decía, eres amada. Ay, pero estás loca, ¿cómo así es? No, es Dios, Dios siempre está ahí en el asunto. Pero entonces es eso es lo que les digo. Dios siempre está en el asunto. Nuestro dolor, nuestra circunstancia es lo que hace que muchas veces impida que lo veamos, pero Él siempre está presente. ¿Listo? Y ya Ofis tenía que contarnos, o sea, Bueno, dime. En el proceso, yo recibí tratamiento médico de todo, ¿no? Porque la enfermedad, aunque no es cáncer, puede tratarse como una enfermedad oncológica, porque el trastorno está en la parte interna de tu sangre y todas esas cosas. Es un trastorno, es un trastorno. Entonces, llegan y lo que hacen es tu información que tienes ahí como impregnada en tu ser, es lo que tratan de mover y tal. Esa parte de mi historia, sí, la historia que Dios quiere que yo cuente. Esa es la historia que Dios había escrito para mí. Y bueno, hace parte de su propósito. Entonces, ahora que ya he pasado un poco de todo este proceso, me estoy dedicando con más vehemencia a Un Día a la Vez, que ustedes se encuentran en el canal en YouTube como @Un Día a la Vez, rayita al piso, COL, que tiene que ver con Colombia, Un Día a la Vez, rayita al piso, COL, y en Instagram estamos como Un Día a la Vez, COL. Y el de la fundación es @Fundación Más Sonrisas, así, tal cual. @Fundación Más Sonrisas. Mi personal es @Cuenu Cata, CUENU, Cata. Ese es mi perfil personal. Y en los 3 espacios, mi perfil, Fundación Más Sonrisas y Un Día a la Vez, el centro de todo es Jesús. Para mí es como mi base central. Y donde tú quieras que me encuentres, siempre voy a estar hablando del Señor. Y tengo que decirlo de esta manera. Yo sé que hay personas que no conocen a Dios en la manera más personal, pero quiero decirles que lo que Dios
no, ni siquiera lo que Dios nos ofrece, no, porque Él ya todo lo hizo. Recientemente venimos de celebrar Semana Santa, donde recordamos su muerte, su resurrección y todo eso. Pero más allá de todo, quiero decirles que en Él y solamente en Él sabremos lo que es el amor real, el Amén. amor verdadero. Ese es nuestro buen Dios, este es Jesús. Y cuando tú te acercas a Él y cuando tú le permites transformar tu vida y cuando tú te entregas y rindes tu vida a Él, vas a de verdad, no te voy a decir experimentar, porque no se trata solo de experiencias, vas a conocer a Dios de una manera real. Y si dices, pero es que yo quiero hacerlo y no sé cómo hacerlo, te digo, ahí está Ofir, aquí estoy yo. Si tienes dudas, inquietudes, cualquier cosa, podemos acompañarte orando, podemos esclarecer alguna duda, pero de verdad, si Dios te permite llegar incluso hasta este punto del video, es porque de verdad desea que tú lo conozcas. Date esa oportunidad. Nosotras que hacemos contenido sabemos que aquí en el reino de los cielos no es como en las empresas. Y en las empresas cada empleado tiene un código y está conocido con un número. En el reino de los cielos, cada uno de nosotros tiene un nombre y cada uno de nosotros tiene una historia. Cuando tú te acercas al Señor, no está por allá un ángel diciendo, llegó el código 18.700, que no. Llegó Ulfir Muñoz, llegó Catalina Cuenón. Eso es porque Dios sabe quién eres tú y Él está dispuesto y presto a cumplir ese propósito que pensó. A mí me gusta mucho ver a Dios de esta manera. Dios como gran creador, pensando, quiero crear a Ofir. La voy a hacer así, y además voy a hacer esto en ella. Él, mientras se creaba, pensó en eso. Y ahora que tú estás en la vida, ahora que tú estás aquí, que Dios cumpla eso, wow, eso me parece maravilloso, porque es lo que Él pensó, lo que ideó cuando te creó. Así es, Cata. Qué bonito es. Ay, Cata, muchísimas Sí. gracias nuevamente. No, si nos quedamos, mejor dicho, la gente que está en este momento viendo nos va a decir, no, pero estas que se alargaron. Pero es que así es, cuando comenzamos a hablar de las maravillas del Señor, son tantas que realmente no caben en horas, realmente se nos van, son días, años, hablando de todo lo maravilloso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cata, muchísimas gracias por tu tiempo. Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Un abrazo especial desde acá. Y bueno, pronto nos vemos, Katica. Dios te bendiga. Chao, gracias. Chao. ¿Qué tal esta entrevista? Tremendo testimonio. Si te gusta este tipo de contenido, ven, sígueme, suscríbete y dale like en este canal de YouTube, en Conociendo mi verdadera libertad. Y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido como este.